Qué privilegio estar con ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga grandemente. Y hoy estamos desde aquí para compartirles a ustedes la palabra de Dios. Y el pastor Alfredo trae un tema muy importante, la tradición o la verdad. Ese es el tema en este día. Mientras viene el pastor Alfredo, vamos a compartir una hermosa canción y vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios. Mientras tú escuchas la canción, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, deja un comentario hermoso para que otros sean bendecidos y compártenos para que otros también reciban la palabra de Dios. Bendiciones. El profeta Elías oraba y oraba, y así quiero yo orar al Señor. El profeta Elías oraba y oraba, y así quiero yo orar al Señor. Y el Señor le oía la petición que hacía, y así quiero yo que me oiga la mía. El Señor le oía la petición que hacía, y así quiero yo que me oiga la mía. El profeta Elías oraba y oraba, y así quiero yo orar al Señor. El profeta Elías oraba y oraba, y así quiero yo orar al Señor. Y el Señor le oía la petición que hacía, y así quiero yo que me oiga la mía. El Señor le oía la petición que hacía, y así quiero yo que me oiga la mía. Mis amados, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Estoy en esta tarde en compañía de mi amada esposa y compartiendo aquí con ustedes la palabra del Señor. Bendiciones. Hoy hemos querido traer para ustedes una porción de la Biblia. Está en Lucas, capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mi amor, explícanos un poquito cómo era que hacían los discípulos con las espigas. ¿Por qué las refregaban con la mano? ¿Qué era lo que hacían? Sí, yo me imagino algo así como esto. Los discípulos recogían las espigas de tal manera, las frotaban, sacaban la vaina y disponían a comerse la espiga. Ajá. Pero la connotación de eso es que lo estaban haciendo en el día de reposo. Y para estos fariseos que están ahí con ellos, la idea no es porque coman el trigo, no es porque estén comiendo, sino porque lo están comiendo en el día de reposo. Y lamentablemente en el tiempo en el que estamos viviendo, la gente vive más por las costumbres, por las tradiciones de los mismos hombres, que por la misma ley del Señor. No hacen caso a la palabra, ¿cierto, mi amor? No están haciendo caso a la palabra,
sino están haciendo caso a las costumbres. Es que mi abuelita hacía así. Y hay una anécdota de una señora que le cocinó, el señor quería comerse un pescado frito y le llevó el pescado a su esposa para que lo fritara. El hombre con ganas de comerse ese pescado y se fue a dar una vuelta. Cuando volvió para encontrar su pescado frito, encontró que estaba sin la cabeza y sin la cola. Y el hombre asombrado dijo: no, pero le quitó lo más rico del pescado. ¿Qué hizo esta mujer? Mi amor, ¿por qué le quitaste la cabeza y por qué le quitaste la cola al pescado? Y la señora le dijo: no sé, mi amor, así lo hacía mi mamá. No, pero es que no tiene lógica que le quite lo más rico, la cabeza y la cola. ¿Por qué se lo ha quitado? Vamos a preguntarle a tu mamá, ¿por qué le quitó la cabeza y la cola al pescado? Y se fueron para donde la mamá. Mamá, es que yo le hice un pescado a mi esposo, le quité la cabeza y la cola y él se puso bravo. ¿Por qué usted lo hacía así? Y la mamá le contestó: no sé, su abuelita lo hacía así. Entonces se fueron donde la abuelita: abuelita, ¿por qué usted le quitaba la cabeza al pescado? No sé, su bisabuela lo hacía así. Se fueron para el geriátrico, la viejita ya, toda viejita. Y le preguntaron: abuelita, ¿por qué usted le quitaba la cabeza y la cola del pescado? Dijo: es que su bisabuelo me había comprado un sartén muy chiquito y el pescado no cabía. Entonces mire que esta mujer estaba siguiendo una tradición, lo que hacía su mamá, su abuela y su bisabuela. Amor, y mira que lamentablemente pues nosotros o las personas le damos hasta más validez a la misma tradición que a la misma ley que Dios nos manda. Estos fariseos están juzgando a Jesús por haber comido trigo en el día de reposo. No piensan en que esos hombres tienen hambre, sino los están juzgando porque están comiendo en el día de reposo. Pero dice, mire lo que dicen los fariseos: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? ¿Por qué los manda a leer? Porque a nosotros vivimos más de la tradición y no de lo que está escrito. La palabra de Dios es lo que nos tiene que mover. Sí, amor, necesitamos escudriñar más las escrituras y no solamente como contentarnos con lo que a veces nos comentan, sino nosotros mismos ir a la palabra también. Es escudriñar la palabra. El mismo Señor nos dice que escudriñemos la palabra, que la leamos, que profundicemos, porque la palabra es un pozo sin fondo que vamos a adquirir sabiduría, inteligencia cuando leamos la palabra. Y nosotros nos basamos en lo que decía la abuelita, en lo que dice la viejita, en lo que dice la vecina, la tía, ¿cierto? Sí, y así es, amor. El mismo Señor dice en su palabra: este pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y el conocimiento no lo tiene tu tía. El conocimiento no lo tiene tu abuelita. El conocimiento lo tiene la palabra del Señor. Dice que cuando tú vienes al Señor Jesús, lees su palabra, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor viene cuando yo leo la palabra y veo que la estoy embarrando, que estoy equivocado con lo que estoy haciendo y tengo que comenzar a cambiar mi camino. Miren lo que le dijo el Señor: ni aún esto han leído, lo que David hacía cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no era lícito comer sino a los sacerdotes. Eso era delicado, no era solamente un trigo en una matica, eran los panes de la propiciación. Era un rito que el mismo Dios había colocado. Era algo sagrado, no lo podían comer sino los sacerdotes. Pero ¿qué hizo David? Entró, lo comió él y le dio a sus hombres, porque tenían hambre, y si hubieran seguido con hambre, David no hubiera hecho esa acción, ellos se hubieran muerto de hambre y hubieran perdido la guerra. Pero comieron, se fortalecieron y salieron a ganar otra vez la batalla. Y Jesús no juzga a David, sino que dice: aún David entró a la casa de Dios, cogió esos panes y se los comió y le dio a los demás. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que te quiero decir a ti que estás al otro lado de la pantalla es: no te pongas a ponerle cuidado a tanta fetichería que hay allá afuera. Si no está escrito en la Biblia,
Si no está escrito en la palabra del Señor, no le hagas caso. Yo he tomado, de hace más o menos unos 15 años para acá, he tomado esta decisión. Todas las decisiones que yo voy a tomar, yo digo, Señor, ¿qué haría el Señor Jesús si tuviera que tomar esa decisión? Y creo que ha sido sabio porque he tomado buenas decisiones. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que pensar en agradarlo a Él y de acuerdo a su palabra. No es tanto complacer feticherías, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es. ¿Qué es más importante? ¿Seguir el rito, seguir la tradición o seguir al Señor Jesús? La decisión está en tus manos. Tú decides esta tarde. Si tú estás ahí sentado y tú dices, sí, yo también quiero hacerle caso al Señor, voy a dejar la tradición, voy a dejar de quitarle la cola y la cabeza al pescado y voy a hacerle caso a mi Señor, te invito a que hagas una oración con nosotros, con mi esposa, y hagamos una oración. Y digámosle al Señor, Papá Dios, en esta tarde yo me comprometo a hacer tu voluntad, me comprometo a estudiar más tu palabra, la letra, el espíritu de la letra, Señor. Voy a hacerle caso a ella, no a mi tía, no a mi abuela, voy a hacer caso a lo que dice tu santa palabra, Señor. Me guiaré, Señor, por tu palabra será la lumbrera a mi camino, Señor. Papá Dios, perdónanos por habernos aislado del camino del bien y irnos a la fetichería, Señor. Desde hoy nos comprometemos a seguir tu santa palabra. Te invitamos en esta tarde para que nos sigas. Síguenos fielmente, compártenos. Dinos qué te ha parecido todos estos programas que estamos haciendo, recorriendo el país, predicando en varias ciudades. Hemos estado predicando con el pastor Gerardo en varias ciudades. Escríbenos y dinos qué te ha parecido. Si algún programa de estos ha sido impactante para tu vida, si Dios ha hecho algo en tu casa, en tu hogar, en tu economía, escríbenos y cuéntanos. Déjanoslo saber. Bendiciones. Bendiciones para todos.